de la construcción es uno de alta volatilidad, ¿ya? O sea, en el sector, o sea, en una obra normal, in situ, ¿cierto? Sin prefabricado, sin industrialización, ¿ya? Volátil, ¿por qué, chiquillo? Y riesgoso. Contenido de introducción a la construcción. Lo primero que debe haber aprendido. ¿Por qué es tan sensible y volátil? Por la variación de precio. Claro, porque es uno de los sectores que primero que se ve afectado cuando hay, ¿cierto?, un receso económico, ¿cierto?, y genera, ¿cierto?, la repercusión en la obra, ¿cierto?, tener menos inversión, ¿cierto?, menos obras, eso genera, ¿cierto?, una disminución en los puestos laborales, aumenta el porcentaje de cesantía y afecta a el valor regional, ¿cierto? Algo tan sencillo. Y ese regional rebota, ¿cierto?, en el promedio nacional y tenemos, ¿cierto?, un porcentaje importante de desempleo cuando, ¿cierto?, se ve afectado nuestro sector. ¿Se entendió, cierto? Sí. Ya. Dice, cuestión por la cual las empresas constructoras tienden a organizaciones más flexibles por obra y subcontrataciones de servicios. Claramente, ¿cierto?, ya en obra, me refiero in situ, creo que el 70% de obra, ¿cierto?, es subcontratada, ya sobre todo en edificación, que les permite minimizar los costos fijos. Claro, costos indirectos, ¿cierto?, están considerados en disminución, ¿ya? Y se ven, ¿cierto?, y cargan, ¿cierto?, el valor, ¿cierto?, en los costos directos, ¿cierto?, en el análisis presunitario de las partidas. ¿Se entiende, cierto? ¿Sí? Costo fijo es costo. Costo fijo. ¿Cómo? ¿El costo fijo cuál es? Indirecto, pues chiquillo. ¿Cuál es el indirecto? Le tiro por la ventana. Siempre se me confunde. ¿Costo indirecto cuál es? La mano de Ejemplo de costo obra. La mano de obra. No. Sueldo, profesionales, insumo, costo personal, ¿qué más? Luz, agua, gas, computador, teléfono, costo necesario, benzina, ya. Todo lo que no está, ¿cierto?, castigado en el análisis presunitario, porque es el costo directo. ¿Ya? Ya. Anótalo ahí, aunque no quiere. Me te preguntan en el examen de título, ejemplo de costo indirecto, no sé qué pensando ahí cuáles son. Decimos el cambio de hora. Sin embargo, dice ahí, y pese a que el contexto del mercado es el mismo, ¿cierto?, obviamente, los efectos que tiene la volatilidad, ¿cierto?, de la demanda inmobiliaria sobre la fabricación de viviendas industrializadas y prefabricadas son mucho mayores en comparación con las construcciones tradicionales, ¿cierto? ¿Por qué es más volátil la demanda inmobiliaria en viviendas industrializadas y prefabricadas, chiquillos? Con todo lo que hemos estudiado. Acá estamos viendo consecuencias que ya vimos, ¿cierto?, las características y las diferencias de un proceso tradicional. Estamos viendo, ¿cierto?, estamos reflexionando sobre los costos fijos y los riesgos del negocio. ¿Por qué? ¿Por qué es más volátil este negocio? Puede ser porque hay solo un material base definido para la construcción. Quizás dependen solo de uno, no pueden variar, no pueden buscar otra alternativa más precio. ¿Es menos flexible? Sí. Claro, es menos flexible. Y además, chiquillos, porque el costo fijo en una fabricación industrializada es mayor, pues, chiquillos. Si el costo fijo lo tengo en la fábrica, ese va a estar siempre. En cambio, en obra, el costo fijo es reducido, porque lo que yo cargo, ¿cierto?, es un análisis presunitario de las partidas. ¿Ya? Por lo tanto, dice ahí, al tener importantes costos fijos asociados al funcionamiento permanente de las plantas, debo tratar de mantener las plantas, y eso significa valor fijo, costo indirecto. ¿Ya? Se fabrican los componentes prefabricados de la vivienda, ¿cierto? Lo que decía su compañera, ¿cierto? Materiales fijos que tienen que estar, ¿cierto?, para generar esta vivienda industrializada,
¿cierto? Lo poco flexible, ¿cierto? Y lo poco que se puede modificar. Y cero modificación, ¿cierto? En la fabricación. A no ser que el modelo cambie o la plantilla cambie, ¿ya? Y una vez hechas las inversiones, una vez hechas las inversiones, dice ahí, estos mismos costos fijos llevan a la necesidad de alcanzar un nivel de producción mínimo que permita realmente alcanzar la necesidad económica de escala de la producción, ¿cierto? Más que nada para la rentabilidad y mantener la fábrica, ¿cierto? O sea, tengo que tener un stock de venta, ¿ya? Y eso está en relación también con la dudosa mejora de la relación precio-calidad. O sea, cuánto yo vendo la unidad y sigo manteniendo la calidad y sigo manteniendo, ¿cierto?, la fábrica industrializada, ¿ya? Ese es un riesgo, ¿cierto?, del negocio que, a diferencia de los riesgos del negocio en una fabricación tradicional, el riesgo yo lo tengo luego de que yo termino una obra. Cuando tengo las unidades, porque yo ya hice un estudio de mercado y se suponía que yo debía vender todas las unidades que yo estaba construyendo. Pero yo recién, cuando tengo recepción municipal y empiezo a entregar los departamentos, y veo, ¿cierto?, la diferencia un poco antes, ¿cierto?, en la venta en verde. Pero si la venta en verde ha sido lenta y luego, ¿cierto?, con la recepción municipal puedo vender tranquilamente y sigue lenta, ya ese riesgo del negocio se generó antes y después de la construcción de la vivienda o la unidad. En cambio acá, yo el riesgo lo veo porque ya no estoy vendiendo, entonces me estoy quedando con el riesgo, ¿ya? De igual forma, dice ahí, frente a la crisis económica donde la demanda inmobiliaria cae de manera abrupta, porque estamos claros que el 2020, 2021, 2022, y recién estamos remontando, la demanda inmobiliaria cae, ¿cierto?, de manera abrupta. No cae solamente porque la inmobiliaria, ¿cierto?, dejaron de construir, sino que la demanda, la persona está pensando, ¿cierto?, el cliente de comprar una unidad ha sido menor, porque la forma de adquisición también para comprar una unidad ha sido distinta, ¿cierto? La adquisición por hipotecario ha disminuido, ¿cierto?, por todo lo que ya hemos conversado, por la exigencia, ¿cierto?, de los bancos, las tasas, etc. Y el valor, obviamente, de la unidad, ¿cierto?, ha subido y claramente estamos comprando viviendas que no son el valor real. Ya claramente la tasación, en este caso, en muchos casos, yo creo que la tasación está por debajo de los valores comerciales. ¿Ya? Ahora, el incentivo de estos productores es a mantener su producción y amortizar la inversión, o sea, tratar, ¿cierto?, de producir y vender, ¿ya? Dice ahí, por lo que tienden a disminuir los precios de venta de la unidad existente y de la necesariamente debe seguir fabricando para costear al menos los gastos fijos, o sea, claramente deben bajar los valores, ¿cierto?, para poder vender. Más. Y si ustedes se dan cuenta, ¿cierto?, en el caso de los prefabricados, que es un sistema industrializado un poco más rústico, ¿cierto?, en las viviendas, ¿cierto?, prefabricadas, esta especie de cabaña, si se dan cuenta, los valores han disminuido bastante. Es una vivienda, ya lo habíamos conversado, pero una vivienda de 90 UF fácilmente el kit básico 4 millones, 5 millones, ¿ya? Y eso es bastante económico, chiquillos, ¿ya? En tanto, dice, el caso de la vivienda en construcción tradicional, cuyos mayores costos son variables asociados a los proyectos de manera más específica, ¿cierto? Cada proyecto tiene su valor, a diferencia, ¿cierto?, de la industrializada, que el valor puede ser modificado, ¿cierto?, por el traslado del material a alguna zona, pero la unidad tiene el mismo valor siempre. En el caso de la vivienda en construcción tradicional, cuyos mayores costos son variables asociados, ¿cierto?, a cada uno de los proyectos específicos, ¿cierto?, una caída de la demanda inmobiliaria afecta fundamentalmente en el precio de la unidad que se encuentran en su etapa de construcción o en stock. Lo que yo les decía, ¿cierto? La inmobiliaria, ¿cierto?, no pueden vender y lo que poco venden tiene que subir el valor, ¿cierto?, para poder generar utilidad, porque no sabemos en qué minuto, ¿cierto?, se va a generar la venta, ¿ya?
¿Usted compraría una unidad que tiene más de 2 años y no se ha vendido? A no ser, ¿cierto?, que exista, ¿cierto?, un descuento, ¿cierto?, y algo atractivo, ¿cierto?, para poder comprar. Pero a mí me suena extraño que tú vas a comprar, ¿cierto?, ¿y cuántos años tiene de construcción en la unidad? Como 2. Eso le pasa, ¿cierto?, a nuestra demanda, ¿ya? Y eso suma el precio de las casas industrializadas, ¿cierto?, y en menor medida de las casas prefabricadas, ¿cierto? Tendería a ser mucho más volátil que las viviendas tradicionales, tanto de las viviendas nuevas, ¿cierto?, como la usada, ¿ya? Estamos claros en eso. ¿Se va entendiendo, chiquillos? Sí. Ya, vamos viendo más diferencias, ¿ya? Disponibilidad de la mano de obra. En este caso, chiquillos, claramente la mano de obra es más específica y en menor cantidad, ¿ya? ¿Por qué en menor cantidad? Porque entonces en este caso el costo directo que está asociado al análisis presunitario de una construcción tradicional, que está castigado en cada una de las partidas en el análisis presunitario, en materiales, mano de obra, ¿cierto?, y maquinaria o tecnología. En este caso no existe ese análisis presunitario y esa mano de obra está castigada ¿dónde? Si no está en ¿cierto?, el costo directo. ¿Dónde la castigan? Lo hablamos hace 3 minutos atrás. En el indirecto, ¿cierto?, en los costos fijos, ¿cierto?, de la industria, ¿cierto?, en la fábrica. Despierta el chiquillo, vamos. Ya, disponibilidad de mano de obra. Dice, ciertamente que un factor que ha impulsado la construcción de viviendas industrializadas en otros países, estamos hablando en Chile, estamos hablando de otros países, son los altos niveles de salario en el sector de la construcción, ¿ya? Por ello, en países con alta disponibilidad de mano de obra en el sector de la construcción, la producción tradicional de viviendas de manera más artesanal puede ser efectivamente más competitiva, ¿cierto?, que la producción industrial de, ¿cierto?, es decir, mayor mano de obra allá, en otros países. ¿Ya? Aunque en pandemia no había mano de obra porque todos se quedaban con el IFE. No había mano de obra, pues una familia de un componente de 4 personas está recibiendo sobre 500.000 pesos del IFE. Más todo lo demás, entonces el seguro de cesantía prefería quedarse en la casa, no se contagiaba y no iba a trabajar. Y el que Cualquiera trabajaba por el doble de lo que ganaba antes. ¿Ah? Y el que trabajaba pedía más de lo que Claro, y el que quería trabajar le estaba pidiendo más lucas. ¿Ya? Me perdí. Bueno, de esta forma, dice ahí, solo un encarecimiento relativo de la mano de obra que se refleje en un aumento de los salarios en relación a los costos de financiamiento para la compra o arriendo de maquinaria puede incentivar a las empresas constructoras a buscar una alternativa de producción de vivienda con mayor uso de maquinarias, tecnología y elementos prefabricados, ¿cierto? Dejando un poco de un lado, ¿cierto?, esta mano de obra calificada y llevando, ¿cierto?, a un sistema más industrializado, más de tecnología, ¿ya? En donde necesito menor mano de obra, ¿cierto? Genero el control de calidad en la industria y no tanto en otra, ¿ya? Sin embargo, dice ahí, cabe señalar que no necesariamente los trabajadores que se utilizan en la fabricación de las viviendas industrializadas requieren de un menor nivel de habilidad y por lo tanto tienen un menor salario, ¿ya? No es así. De hecho, dice, el ensamblaje in situ de las viviendas industrializadas requiere de habilidades muy específicas que los trabajadores cuyos sueldos Sí, que resultan claves. resultan clave para la calidad final del producto. Claramente, ¿cierto?, tengo mano de obra calificada, ¿cierto?, para el montaje, ¿cierto?, de esta vivienda industrializada en terreno, ¿ya? Dice ahí que cuyos sueldos, por cierto, no serán en ningún caso menores que los que se pagan en la construcción tradicional de albañilería, dando un ejemplo. ¿Ya? Entonces nos damos cuenta, ¿cierto?, que los sueldos son, ¿cierto?, relativamente, ¿cierto?, similares al final en nuestro sector de la construcción, ya sea en viviendas tradicionales, la construcción o industrializadas.
Si en lo que se ahorran, chiquillos, las empresas es en el número de trabajadores, no en el valor del... Hola, no en el valor, ¿cierto? Del sueldo, ¿ya? Dice, mayores costos de transporte. Claramente, ¿cierto? Este ítem es obvio, ¿cierto? Porque toda, ¿cierto? Mi vivienda, ¿cierto? Se traslada. Ya no se traslada el material, sino que se traslada, ¿cierto? La vivienda, los módulos. ¿Ya? Dice ahí la utilización de un gran número de componentes prefabricados en la construcción de una vivienda y en el caso extremo de la vivienda completa, o sea, 100% industrializada, que deben ser trasladadas desde de la fábrica, ¿cierto? Donde se está fabricando el panel, hasta el sitio de ubicación definitivo de esta, ¿cierto? Lleva a que el ítem de gastos, el transporte, sea uno de la relevancia en los costos, ¿cierto? De construcción de la vivienda industrializada. Estamos claros, ¿cierto? ¿Y ese costo, chiquillos, de transporte qué sería? Directo. ¿Qué piensa usted? ¿Se castiga en la vivienda o lo asume la empresa? Que sin el transporte no se puede hacer nada, no tiene que ser directo el gasto directo. El mandante tendría que pagar, ¿cierto? O la demanda tendría que pagar ese transporte. ¿Ustedes dicen eso? Bien. Entonces, dice ahí. Sea que estos los asuman los fabricantes directamente o bien sean los compradores. O sea, es mixto. ¿Ya? O sea, necesariamente, ¿cierto? Una vivienda industrializada, ¿cierto? Que la empresa se encuentra en Santiago, que la van a construir en Punta Arenas, claramente, ahí, ¿cierto? Tiene que ver, ¿cierto? Un análisis presunitario distinto, porque difícilmente la demanda va a pagar ese transporte. Porque mejor hago la vivienda en situ. O sea, el componente de transportar, ¿cierto? Por tierra, esa vivienda de Santiago a Punta Arenas, tiene un costo elevado. No se me queden dormidos, por favor. Ahora bien, bajo enfoque al cliente o comprador de la vivienda. ¿Qué pasa en este caso, chicos? Oferta-demanda. Dice, dentro de los factores de demanda, ¿cierto? Que explican la menor penetración de este tipo de vivienda en otros países, o sea, y en otros países sí o sí no cabe la posibilidad, ¿cierto?, de hacer vivienda industrializada, ¿ya? Eso estamos claros. Cabe destacar que la excesiva uniformidad o producción en serie de estas casas manufacturadas, ¿cierto?, y en menor medida de las casas prefabricadas, cuestión que la hace ser poco atractiva. O sea, la gente, ¿cierto?, si es que se realiza, ¿cierto?, un proyecto habitacional completo de vivienda industrializada, ¿cierto?, puede ser atractivo, pero no quizás vivienda, ¿cierto?, a una persona directamente, ¿ya? Porque la misma vivienda, ¿cierto?, comprada tienen, por así decirlo, el stock de vivienda, ¿ya? Esta, ¿cierto?, uniformidad, o sea, claramente una persona que quiere una vivienda, ¿cierto?, o tiene el recurso para generar una vivienda de alto estándar, no va a comprar una vivienda industrializada. No, estamos claros que no. ¿Cierto? Que quiere un diseño, quiere un espacio propio, ¿cierto? Ideas, luz, ¿cierto? No tener que lidiar con una vivienda que doy una vuelta a la esquina y está la misma casa. Si tengo el recurso. A eso me refiero. ¿Ya? Esta uniformidad, dice, sin embargo, es una característica relevante y deseada para poder disminuir los costos de fabricación en una producción en serie de los componentes fabricados. Lo que les mencionaba, ¿cierto? Si fuera, ¿cierto?, un proyecto inmobiliario completo, ¿cierto? No sé, 50, 60 casas, podría ser. ¿Ya? Dice ahí, de hecho, la mayor adaptación de la construcción a requerimientos particulares y por lo tanto una menor utilización de elementos prefabricados, estandarizados, hacen que la construcción de las viviendas manufacturadas, ¿cierto?, deje de tener una diferencia de los costos significativa, ¿cierto?, en relación a la construcción tradicional. Eso, estamos claros con eso, ¿cierto? Por lo tanto, en otras palabras, resumo, solo un conjunto mínimo de elementos prefabricados asegura al menos en parte que la construcción de la vivienda muestre una relación precio-calidad competitiva
comparado, ¿cierto?, con los métodos convencionales de construcción. O sea, ¿qué quiere decir esto, chiquillos? Que el enfoque quizás está dado por la industrialización de ciertos elementos de construcción, ¿cierto?, en el desarrollo de estas viviendas. Quizás no el 100%, ¿ya? Pero sí ciertos elementos, ¿ya? Ya sea pilares, muros, encuentros, ¿cierto?, losas prefabricadas, pero quizás no la vivienda completa. Para poder, ¿cierto?, estamos claros que alumnos de cuarto año, ¿cuáles son los análisis presupuestarios que se llevan casi todo el presupuesto en una obra de edificación? Ventanas, taquillas, El hormigón, pues chiquillos, el hormigón armado que se lleva, ¿cierto?, junto con los movimientos de tierra, el mayor número, ¿cierto?, el financiamiento de un presupuesto, pues chiquillos. Si revisen el análisis presupuestario, ¿cuántos cubos hormigonamos? ¿Ya? Además que eso, en una gráfica de desarrollo de un proyecto donde llego al PIB, es porque terminé la obra gruesa, pues chiquillos, donde estaba el mayor número de trabajadores, el mayor número de materiales y donde estaba mi gasto directo, ¿cierto?, por las nubes. Y después ya empiezo con terminaciones y echo todo. Sí, pues chiquillos, sí, es súper fácil de entenderlo, sí. Nosotros es así, no hay otra forma. Si usted se le olvida algo, haga este gráfico. Y aquí, tiempo, y acá coloque lo que quiera. Materiales, mano de obra, todo lo que se le ocurra. Cacho, todo. Ahí está el pic. Están todos estresados porque no están llegando a la programación. Sí, pues chiquillos, es súper fácil. Ya, calidad y acreditación. Esa es otra cosa. ¿Qué dice? Dice, la construcción de viviendas industrializadas en otros países han tenido una historia plagada de éxitos, pero también de fracasos, como todo. Donde la existencia de muchos casos de viviendas que presentaron problemas de calidad llevó a las autoridades de esos países a pretender acciones para regular esta actividad. Regulación que en Chile, lo vamos a ver más adelante, se encuentra, ¿cierto?, ya ok, ¿ya? O sea, para generar una vivienda industrializada, ¿cierto?, la debe aprobar el MINU, ¿cierto?, por la DITEC, la División Técnica, ¿cierto?, del Ministerio, y debe, ¿cierto?, pasar por ellos para poder trabajar una vivienda industrializada y poder vender. Vamos. Dice, particularmente en Estados Unidos, los yanquis siempre con su atado, donde la producción de estas casas industrializadas se inició por fuerza en el periodo de post-Segunda Guerra Mundial. Y en el transcurso de los años hubo una creciente preocupación por la calidad y durabilidad, la salud y la seguridad de estas viviendas. Ello llevó a que en 1974, dice ahí, el Congreso de ese país elaborara, ¿cierto?, ese chorizo, que estableció, ¿cierto?, un código de carácter nacional que regula el estándar, calidad, durabilidad, diseño, porque eso no lo tenían antes. ¿Ya? Entonces, más que nada, ¿cierto?, metieron todos esos requerimientos a una juguera y dijeron, este es, ¿cierto?, es el requerimiento formal para poder generar una vivienda industrializada en nuestro país. ¿Ya? Y eso fue copiado, ¿cierto?, por los demás países. Claramente Latinoamérica copió el máximo a Estados Unidos. ¿Ya? En cosas buenas y cosas malas. Dice, y por su parte, en el caso de la vivienda prefabricada, en este país existen regulaciones para su construcción, pero que solo son de carácter regional o local. O sea, cada región, ustedes deben saber que Estados Unidos se maneja por estado y los estados, ¿cierto?, son súper independientes de la nación. Y en este caso tampoco se ve diferente la situación. ¿Ya? Dice, generalmente regulan los aspectos de diseño, funcionamiento de los materiales de la construcción, más que la precisión de un tipo específico o dimensión particular de materiales. Estamos viendo solamente en este caso que ellos revisan más que nada que el diseño esté apto, ¿cierto?, para la venta y que los materiales que utilizan, ¿cierto?, sean los requeridos, ¿cierto?, y exigidos, ¿cierto?, que se exigen según la exigencia de Estados Unidos, ¿cierto? Efecto sobre la plusvalía de las viviendas.
O sea, el valor luego de venta, de retorno, no de la primera vez que se compra, ¿cierto? Sino que luego si yo quiero vender la unidad, ¿ya? Dice ahí, en la literatura se hace mención a muchos factores que influyen de manera simultánea sobre la conformación de los precios de mercado y la plusvalía de las viviendas. ¿Ya? O sea, requiere de varios factores para considerar cuáles son los precios de mercado, ¿cierto? Y la plusvalía que va a generar esta vivienda, ¿cierto? Con los años. Se supone que una vivienda, a diferencia de un auto, por ejemplo, la vivienda aumenta su valor, a diferencia, ¿cierto?, de la depreciación que genera un auto. ¿Ya? Dice, la comunidad y la calidad del barrio, ahí entramos al concepto de tasación, ¿cierto? Cuando se tasa una vivienda, muchos de ustedes pueden hacer el curso de tasación y se pueden dedicar a tasar viviendas, trabajar para los bancos, inmobiliarios, otro nicho laboral. Calidad del barrio, donde se ubica la vivienda, el precio inicial de compra, la antigüedad de la vivienda y su estado de mantención. ¿Ya? Conceptos básicos, chiquillos, para una venta de una vivienda. ¿Ya? En el equipamiento urbano, en el entorno de esta, la facilidad de todos estos accesos, todos estos chiquillos son factores que se meten en una juguera, en un Excel, y ahí los tasadores que llegan al valor. Ya no es que el tasador diga arbitrariamente un valor, sino que existen estándares y valores asociados, ¿cierto?, a lo que yo he dicho, ¿ya? El entorno, la cercanía de colegios, de centros comerciales, la conectividad, la seguridad del lugar, todo eso tiene factores y tienen un valor. Y todo eso, ¿cierto?, se lleva a la práctica, a una tabla Excel, y eso llega, ¿cierto?, al valor de tasación. Lo ideal es que cuando tú compras una vivienda, el valor de la tasación sea mayor o igual al valor de la vivienda que cuando tú la estás comprando. O sea, si el valor de la tasación es menor, olvida. ¿Ya? Se supone que si una vivienda, un propietario la está vendiendo en 4.000 UF y el comprador la va a adquirir con un crédito hipotecario, el tasador del banco la debe tasar sobre o igual a 4.000 UF. No la puede tasar menos, ¿cierto? Porque si no, no podría, ¿cierto?, generar el crédito hipotecario. ¿Ya? Y muchas veces en viviendas nuevas, antiguamente antes de la pandemia, como muchas veces se trabajaba, los bancos te daban el 80 hasta el 90%. Antiguamente sí, los bancos te daban el 100% de crédito hipotecario. Después empezaron a cortar la cola y empezaron con el tema del pie. ¿Ya? Por lo tanto, si te daban el 80 o el 90%, ¿qué hacía? Lo ideal que el valor completo, la inmobiliaria, ¿cierto?, lo dejaban dentro del valor de la unidad, por lo tanto lo elevaban. Y si la tasación quedaba en el tope o mayor de ese valor, trabajaban con algo que se llamaba en el área comercial de venta, bono cupón. O sea, la persona que estaba comprando no necesitaba el pie. Eso hacía que generara, ¿cierto?, mayor número de demandas y poder vender la unidad. ¿Ya? Porque así la persona no llegaba con el tope, ¿cierto?, que tenía que generar el pie del 20 o del 10%. ¿Ya? Entonces el banco pensaba que estaba dando el 90 al 80, pero en verdad estaba dando el 100. ¿Se entiende? Sí. Ya. Entonces, dice, la facilidad de acceso a medios de transporte público, como decía su compañera, y la extensión y calidad de red a través de las cuales, ¿cierto?, se efectúan las viviendas usadas, entre otras, ¿cierto?, considerando todos esos factores. Si bien la materialidad de la vivienda no está descrita como un factor directamente influyente sobre los precios de reventa o plusvalía, sí se relaciona con algunos de los elementos mencionados anteriormente. En primer lugar, dice ahí, en la experiencia de reventa de las casas manufacturadas o industrializadas en Estados Unidos, vamos a ver un ejemplo, una foto de lo que les pasó a ellos, se observa que pese a que este tipo de vivienda se construye hace más de 4 décadas en Estados Unidos, y si se dieron cuenta en los videos que vimos el sábado también, hace 40 años, pudimos haber dicho, hace 40 años construimos vivienda industrializada, ¿cierto? KPD. Se observa que pese décadas, su mercado de reventa son bastante débiles. O sea, la gente no quiere comprar una vivienda usada industrializada. Eso quiere decir esto, ¿ya?
y poco profundo, siendo este uno de los puntos más críticos que redundan en una pérdida de valor de estas viviendas. O sea, ya nos dimos cuenta que si una persona quiere comprar una vivienda nueva, industrializada, se va a dar cuenta que después, si quiere volver a venderla, ¿cierto?, el retorno es más lento. ¿Ya? Puede ser que no la pueda vender o tenga que venderla en un valor menor. ¿Ya? Dice, ello sucede por imperfecciones del mercado de crédito. Entramos, ¿cierto?, entonces la dinámica de qué pasa si yo lo estoy comprando con un crédito hipotecario en el caso de Chile o un crédito de inversión en el caso de Estados Unidos. ¿Ya? Y productos que históricamente tuvieron una calidad deficiente. O sea, ya en Estados Unidos se dieron cuenta, ¿cierto?, que algunas viviendas generaron, ¿cierto?, deficiencia en su construcción, en su postventa y en la utilización de la vivienda. Ese dato, ¿cierto?, fue traspasado a los bancos, a los que le entregan ¿cierto?, el financiamiento, y ahí los bancos dijeron, no sé si te puedo entregar ese dinero, ¿cierto?, para comprar una vivienda industrializada. ¿Ya? Y entonces, como consecuencia de ello, los inversionistas perciben un alto riesgo de tener en sus carteras de inversión en papeles de créditos o préstamos asociados a estos tipos de casas. Ya estamos impidiendo que exista un mercado de reventa dinámico, ¿cierto?, lo que afecta a su plusvalía. ¿Ya? Esa fue una de los motivos fuertes, ¿cierto?, que Estados Unidos como que empezó a dejar, ¿cierto?, de hacer esta vivienda industrializada. ¿Ya? O sea, la reventa era ese. ¿Ya? Y en segundo término, es en primer lugar, la reventa. Y en segundo lugar dice ahí, los costos de ampliación y mantención pueden ser potencialmente mayores en las casas industrializadas. ¿Ya? Afectando con ello la plusvalía de estas viviendas. O sea, era difícil, ¿cierto?, en los diseños de estas viviendas generar una ampliación. Quizás porque la vivienda como es industrializada, sus espacios son muy cerrados y no tenían la posibilidad de una ampliación. ¿Ya? Una ampliación, me refiero a regularizada y aprobada. ¿Ya? El costo total, dice ahí, que la adquisición de una vivienda le implica a su comprador incluye aspectos relevantes más allá del precio inicial, tales como la durabilidad, los costos de mantención, ¿cierto? Siendo esto, porque recuerden que estos paneles, ¿cierto?, muchas veces están pintados, ¿cierto?, al horno, industrializados, y no se puede, ¿cierto?, utilizar otra pintura, luego como a los maestros Chasquilla, pintemos la casa un día domingo. Es distinto. ¿Ya? Y además que en Estados Unidos hay pero no dicen todos los estados, hay una reglamentación para utilizar colores dependiendo del sector donde vive. Claro, o sea, todo blanco, todo sale en blanco, gris. Esa es la onda de ella. Entonces, dice, en efecto, una casa menos durable o que implica mayores costos de mantención, implica un mayor desembolso, ¿cierto?, de dinero por la unidad de tiempo en gasto de mantención al comprador de la vivienda, ¿cierto?, tal que la vivienda no pierda el valor o probabilidad en el tiempo, ¿cierto? Queremos generar una vivienda, ¿cierto?, que no se vea, ¿cierto?, deteriorada, ¿cierto?, por el tiempo, pero eso también genera, ¿cierto?, un costo adicional que quizás, ¿cierto?, el que va a comprar la vivienda no lo quiere adquirir. ¿Ya? ¿Estamos claros hasta acá, chiquillos? Ahora, 20 para la... nos queda. Ahora bien, una breve, ¿cierto?, historia de lo que sucedió en Chile. Igual lo adelantamos, ¿cierto?, el domingo, el sábado, ¿cierto?, con los videos que vimos, pero ahí dice, en Chile, hasta mediados del siglo pasado, ¿cuál es el siglo pasado? El 20. ¿Todos nacimos en el siglo pasado aquí? No. Todos bajo el 2000, me imagino. ¿O no? ¿No? No, dice la Pato. ¿Usted cuándo nació? No. Yo me voy. ¿Quién nació en 2000? ¿En serio, hijo? ¿Quién nació también? Ya se lo digo. No. ¿El único? La Pau le decía no. ¿Usted? Váyase muy chiquito. Menor de edad. ¿Cuándo naciste, Connie?
2003 mínimo. El 99. Sí. ¿Es la única? Estoy orgulloso de que acá estamos todos viejos. No, hable por usted nomás. Todos somos siglo XX. ¿Cómo se llama eso? Sí, ¿Cómo se llama la polilla? es una forma de decir, todos somos jóvenes. Eso. La juventud se lleva, ¿cierto?, en la actitud. Pero en este momento no siento la juventud. Yo también soy viejito. No, ¿Todavía están los 20? todavía estoy en la media. Ah, perfecto. Este será Yo volver a tengo los 20. 19. Ya. Entonces, dice aquí, en Chile, hasta mediados del siglo pasado, la construcción de viviendas industrializadas o prefabricadas se daba principalmente en la tecnología de segunda vivienda. O sea, hablábamos siempre de viviendas prefabricadas, ¿cierto? En viviendas tipo, ¿cierto? Cabañas, ¿cierto? Individuales, ¿cierto? Donde uno tenía la parcelita y compraba esta vivienda, ¿ya? Aunque no ha cambiado mucho, pero está hasta el 70, ¿ya? Y ahí dice, ¿cierto? Siendo la experiencia de la Corporación de la Vivienda Corvi, esto es antes, chiquillos, del Ministerio de Vivienda, la Corvi, ¿ya? Muchas viviendas existentes hoy en día son de la Corvi, en Quillota, en Quilpué, en Valparaíso Alto, las viviendas, ¿cierto?, son de la Corporación de la Vivienda, Corvi. Dependiente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, mentira, eso no es, porque el Ministerio de Vivienda, ¿cierto?, no existía en ese minuto, ¿ya? Eran varias corporaciones para la adquisición de vivienda hasta que se juntaron todas y crearon, ¿cierto? Se creó el Ministerio de Vivienda y Urbanismo por su nombre completo y luego de ahí, ¿cierto? Chorrió para las demás regiones como servicio para generar, ¿cierto? Y hacer tangibles las políticas, ¿cierto? Habitacionales. Ahora bien, dice ahí. El primer hito relevante de la construcción de casas industrializadas a principios de la década de los 70, en aquel entonces, desde este organismo se organizaron concursos y seminarios para promover técnicas. Imagínense, estamos hablando, ¿cierto? En los años 70 ya se estaba organizando, ¿cierto? O sea, perdón, 60, se estaban organizando, ¿cierto? Este tipo de tecnología, ¿cierto? Súper open mic, ¿cierto? Para la época de la tradicional, ¿cierto? Tabiquería, ¿cierto? Encofrado de madera, ¿ya? Para hormigonar, etc. Dice, no tradicionales para la construcción de viviendas sociales industrializadas, ¿cierto? Siempre en Chile se ha llevado la industrialización de la vivienda, pero a nivel social, a vivienda social, no en una vivienda, ¿cierto?, que no tenga, ¿cierto?, esa connotación que en Chile a veces es más que un pésame que una felicitación. ¿Ya? Así como, ¿qué hace? No hago vivienda social. Como que tiene otra mirada, ¿no? Más que nada es cultura. Ya nos dimos cuenta, ¿cierto?, con los videos, ¿cierto?, que una vivienda independiente de dónde viene el financiamiento tiene un inicio de obra, ¿cierto?, un permiso de obra y tiene una recepción municipal como toda vivienda, ¿cierto? Y debe cumplir con los estándares. Usted habló que ahora en Chile había una norma para ese tipo de vivienda. ¿Eso incluye también las cabañas estas que hacen prefabricadas? Acá se ve mucho en la quinta región, lugares donde uno puede mandar a... No, No es o para sea, es que lo que pasa es que las viviendas prefabricadas en general en Chile son viviendas que se construyen, ¿cierto?, para parcelas, terrenos y nunca se recepcionan. ¿Quién recepciona una vivienda en una parcela? ¿Por qué quiero recepcionar la vivienda? Y si la voy a recepcionar, claramente no la puedo recepcionar con el kit básico de la compra, ¿cierto? Pero sí, si se regula, sería mucho más fácil porque no tengo deslinde, no tengo vecinos, por lo tanto no tengo exigencia, ¿cierto?, para poder recepcionar, más que nada los servicios, ¿cierto?, que tenga la certificación del GAP, ¿cierto?, el T1, el T6, etc. Lo que lo urbanicen a ese nivel. Claro. Si es que existe... Claro, quizás para poder venderla, por así decirlo, la parcela con esa vivienda, tendría que estar recepcionada. Si le quiero dar mayor valor a la vivienda, aunque tú la puedes vender igual
porque lo importante es el título dominio del terreno. ¿Ya? Entonces, dice ahí, lo que sin embargo solo llegó a cristalizarse, ¿qué concepto? A cristalizarse. En una escasa producción, o sea, una débil producción, ¿ya? De esta tipología de vivienda durante esa década, o sea, estamos hablando de los 60, ¿ya? Dice, estas experiencias iniciales llevaron a que durante el gobierno de Salvador Allende se construyeran los llamados departamentos de ejecución directa, así le llamaban ellos, ¿ya? Los cuales se hicieron a partir de elementos prefabricados livianos de madera para viviendas de 1 y 2 pisos. Sin embargo, esta experiencia no fue exitosa. En la evaluación posterior de dicha vivienda por parte de la Corvi, la Corporación de la Vivienda, se detectó un importante porcentaje de las casas que presentaban deterioros luego de 3 años de uso. O sea, después de 3 años, la casa está nueva, ¿no? Y si tuvieran estos deterioros, o sea, fracaso absoluto, ¿ya? Por tanto, que la docena de empresas que se habían montado para la fabricación de los paneles prefabricados se desmantelaron en el transcurso de los años 70 por falta de oferta de trabajo, claramente. Quebraron, ¿cierto?, las pocas empresas que se dedicaron, ¿cierto?, a este tipo de vivienda. Por eso, eso no lo mostraron, eso no lo dijeron en el video, pues faltó el por qué llegó este tipo de vivienda a Chile. Dice, paralelamente, en el año 1971, se instaló en Chile una planta prefabricada de hormigón para viviendas en altura, nada más, nada menos que en Bellotón. ¿Ya? Se llamaba KPD, donada por, cierto, la Unión Soviética en ese tiempo, tras el terremoto del 71 que hizo desaparecer la militar aquí en Chile. O sea, ¿para qué decir? ¿Ah? Las casas eran de adobe. Sí, mucha vivienda de adobe, etc. La que pasó a manos de la Armada durante el gobierno militar, intentando sin mayor éxito mantener su capacidad de producción de unas 400 viviendas. ¿Ya? Tienen que pensar que la KPD tenía programado hacer más de 1.600 viviendas anuales, chicos. O sea, 1.600 viviendas, ¿cierto?, en un año es bastante para el nivel, ¿cierto?, de ese tiempo, que tenemos que pensar que existían viviendas de menor. Hay que pensar que en los 90 recién estábamos en 41 metros cuadrados, 42 metros cuadrados de vivienda. En los años 70 teníamos, ¿cierto?, la caseta sanitaria, que eran 20 metros cuadrados, solución de alcantarillado, o sea, tenía ahí un WC, un lavamanos, lavaplato común y un espacio. No había más. Y teníamos, ¿cierto?, esta vivienda de hormigón de 80 metros cuadrados, 3 dormitorios, ¿cierto?, un baño, cocina terminado al 100% y paralelamente, ¿cierto?, ahí había vivienda de 60. Con 2 dormitorios. Entonces, era un salto tecnológico importante. Y a la velocidad, ¿cierto?, de la industrialización como Estados Unidos. Estábamos pensando que la KPD era la competencia del sistema industrializado que tenía Estados Unidos, ¿ya? Y a costo cero, o sea, fue donada, ¿ya? O sea, con toda su capacidad, ¿cierto? Llegaron los rusos, le dijeron, ¿cierto?, a estas 100 personas que trabajaban en la fábrica cómo se construía, y ahí empezamos a construir. ¿Qué hora es? ¿Cómo vamos? 51. Ya, vamos con esta diapositiva. Ahora dice, foto actual dice, actualmente la vivienda que se construye en Chile con sistemas constructivos industrializados emplean materiales como la madera, metal, polietileno, PVC, paneles de hormigón y otros, ¿cierto? Las que son las viviendas pilotos, ¿cierto?, de la reconstrucción de viñas son de paneles, ¿ya? Y es panel madera, polietileno y PVC, como esa mezcla, ¿ya? Dice, los cuales se aplican específicamente en los segundos pisos de viviendas tradicionales de albañilería y hormigón. O sea, tenemos como una mixtura, o sea, tenemos la típica vivienda de albañilería, hormigón primer piso, y el segundo piso es como, entre comillas, prefabricado, entre comillas, porque al final es así. Los métodos constructivos industrializados tienen una baja presencia en la construcción de vivienda a nivel nacional, ¿ya? Hasta, ¿cierto?, que está la DITEC, la División Técnica de Estudios y Fomento Habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, define
a los sistemas constructivos en términos generales como los que presentan condiciones estructurales, que no pueden terminarse total o parcialmente por los métodos tradicionales de cálculo, o cuando su montaje en obra se efectúe por procedimientos especiales de diseñados, y cuando se empleen nuevos materiales o estos se combinen en forma diferente a la consultada en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción. A eso lo define, la DITEC define vivienda industrializada. Todo lo que cae en esa definición sería una vivienda industrializada. ¿Ya? La vivienda, dice ahí, industrializada, que difiere de la prefabricación, se define por el mismo como aquella en que se emplea un sistema constructivo constituido por elementos y o componentes dimensionados coordinados, ¿cierto? O sea, tienen una modelación, ¿cierto?, de panel, producidos, obviamente, industrializadamente, siguiendo diseños típicos, o sea, tipificados, procedimientos en su mayor parte mecanizados, ¿cierto? Y utilizando controles de calidad en la etapa de fabricación, montaje, ya lo hemos dicho millones de veces, ¿ya? Pero eso lo está definiendo el mismo. La vivienda panelizada, ¿cierto? O sea, modulares con paneles, en tanto está constituida por un set de paneles prefabricados, más un kit de elementos y plano de ejecución, ¿ya? Las construcciones prefabricadas son aquellas que en su totalidad o parcialmente emplean un sistema constructivo constitutivo o constituido, ¿cierto?, por elementos y o componentes dimensionados coordinados que se fabrican y arman ante un montaje en obra o fábrica y que pueden producirse y colocarse en métodos tradicionales conocidos en la construcción. ¿Ya? Eso, ¿cierto?, lo define él mismo. Vamos a dejar el título para que nos acordemos. Dice ahí: estimación del impacto de la materialidad en la plusvalía de la vivienda en Chile. O sea, claramente vamos a ver, ¿cierto?, el costo asociado con la característica técnica y la característica técnica de la materialidad, ¿cierto?, que influye en la plusvalía de la vivienda en Chile. La plusvalía, ¿cierto?, el costo, ¿cierto?, más que nada de la compra o la venta de esa vivienda. ¿Ya? Hasta aquí quedamos, chiquillos. Nos vemos el martes, porque el sábado igual es feriado. A más tardar, chicos, para que me pongan atención, el viernes les voy a mandar un taller para que me lo entreguen el Sábado. martes. No quiero hacer nada. Chiquillos, son 4 unidades. Vamos a la iglesia. Profesores, Semana Santa.